Bienvenidos a la programación con Swift. En este estaremos hablando de los flujos de control, específicamente con Switch. Switch es muy parecido a if, pues tiene ciertas validaciones y condiciones que se deben de realizar, y si una no funciona, pues se realiza una por defecto. Aquí estamos colocando una constante donde le decimos que el valor de la constante es z, y pues a Switch le damos ese contexto y él va a evaluar según los casos que nosotros hayamos programado. En el caso que está acá, pues A no coincide, pero la z en este caso puntual coincide, y lo que hace es que imprime y rompe el flujo. ¿Por qué tenemos que colocar los breaks? Porque la idea de colocar breaks es que si ya la condición se dio, rompo la condición del switch y me voy a otra parte dentro del flujo de control, se va a ir para otra función, o puede continuar si aquí abajo hay otro código que esté implementado. Entonces switch lo que hace es darme el contexto, yo evalúo los casos que yo tenga, y de acuerdo a los casos que yo tenga realizo un flujo específico, y si coincido, rompo. Si yo no llego a conseguir ningún caso o ningún caso coincide con los que yo tenga en switch, lo que hace es que coloca un valor por defecto y hace una acción por defecto para que el switch no quede vacío. Entonces esta es la sintaxis para poder manejar los switch. Y como lo veíamos arriba, por ejemplo, en este caso A no coincide con ninguno de los casos que tenemos, y lo que va a hacer es que, bueno, si no coincide con ningún caso, entonces por defecto voy a imprimir esto. Y eso es lo que precisamente hace: imprime la letra A en mayúscula porque no consiguió ningún caso que coincidiera. Entonces default es importante que se coloque dentro de los switch. Este caso de switch es interesante, es distinto a lo que podemos hacer con los if, por eso switch puede ser un poco más convencional en el sentido que lo puedes adecuar a ciertas necesidades y flujos de control que no tengan necesidad de solo utilizar una sola expresión como if, porque aquí puedes utilizar otros operandos. Aquí yo le doy un contexto a switch y coloco aquí todos los casos que yo quiera, pero en este caso no tengo que hacer caso por caso. Aquí yo evalúo el caso número 0, y aquí evalúo el caso desde el 1 hasta menor que 5, y aquí evalúo del 5 a menor que 12. ¿Cómo va a funcionar esto? Por ejemplo, si tú estás validando edades, si la edad de esa persona va entre 1 y 5, entonces hago esto, y así sucesivamente puedes tener un flujo de control más adecuado con switch. Entonces fíjate que aquí pues utiliza operadores de rango dentro de una expresión de switch, a distinto de lo que pudieses hacer dentro de if, donde obviamente tendrías que colocar cierta lógica con los AND, los OR y presiones como negado para poder saber si una expresión coincide con la otra. Pero con switch obviamente es un poquito más legible, pero todo va a depender del flujo de control y la lógica que estés implementando en el programa. Switch también maneja tuple, significa que maneja objetos dentro de sus casos. Aquí pues le estamos diciendo que tengo un objeto del tipo 1,1, entonces este tuple es un tuple con valores entero, y yo lo que quiero es que valide una coordenada, por ejemplo y x. Entonces en algún punto, some point, que son las coordenadas, yo le doy ese contexto al switch y él va a evaluar ciertas coordenadas que necesite. Recuerden que cuando está así significa no me interesa el valor que está acá, lo que me interesa es este. Entonces como este valor no coincide ni siquiera en esto, no entra acá, y es lo mismo acá. O sea, no me interesa el valor de este lado, sino me interesa que coincida con esto, y pues como no coincide no entra en esto. Entraría porque menos 2 a 2 y menos 2 a 2 son coordenadas en un rango. Entonces le estoy diciendo que en este rango valide, y él va a validar y ve efectivamente 1 y 1 coinciden dentro de este rango, y lo que hace es hacer una acción. Entonces fíjense nuevamente que aquí pues yo valido con tuples, tengo más lógica, tengo más operandos, que es distinto que pudiese colocarlos con if, donde la expresión puede ser un poco más larga. Con switch es más optimizada en el código. Aquí pues nuevamente lo mismo, estamos haciendo unos tuples donde validamos cierta información, pero aquí le digo let x. ¿Qué significa? Que en este caso va a validar que esto no esté en nulo, porque si no va a haber un problema en la sintaxis y un problema de la compilación. Entonces aquí yo mismo le estoy declarando. Entonces estas condiciones de los case nos permite validar e insertar los let, fíjense, dentro del tuple, para poder nosotros tener una validación muy acorde a las necesidades. En este caso estamos hablando de que cuando él imprime el número 2. Pero ¿por qué imprime el número 2? Es porque dentro de x, que sí coincide, que es fuera y distinto de nulo, él dice, bueno, si ya está esta condición, vamos a imprimirla. 2 coincide acá porque no es nulo, y 0 sí coincide con esto que está acá. Entonces esta es la primera que se valida y las demás son desechadas, lo que significa que no le interesa al compilador, y como esta ya cumplió, rompe lo que necesita y no va a imprimir ni siquiera un default. En este caso pues solo se lo muestro, muy poco vas a ver esas expresiones. Dependería si vas a manejar una dependencia o una librería, pues y revisa el código, a lo mejor lo tenga, pero muy poco lo vas a ver en el día a día. Aquí los where con los switches se utilizan mucho, y esto sí se utiliza en el día a día, lo vas a poder ver, y si quieres optimizar tu código lo puedes implementar. Y la idea es que pues aquí tienes un tuple, tienes un par de objetos, y se lo paso aquí al switch como
como contexto y él va a evaluar. Él va a decir, bueno, vamos a ver, yo voy a evaluar ese objeto donde X sea exactamente igual a Y. No cumple con esta condición porque ya el caso se va de las manos dentro del rango. Vamos al otro caso. Voy a evaluar X y Y donde X sea exactamente igual pero distinto en Y en valor. ¿Qué va a pasar? Si aquí hay 1 y esto es igual a menos Y igual a 1, coincide. Entonces aquí lo que estamos haciendo es negando el valor, en este caso de Y, porque esto que está aquí está pasando para acá, y como él va a evaluar el caso, aquí lo que hace es tratar de forzar y coincidir. Entonces esta expresión lo que hizo fue muy parecida a los queries en base de datos, donde yo le paso una expresión primaria y empiezo a validar donde cierta condición aplica, y si eso llega a ser verdadero, hago una acción. En este caso pues lo estoy imprimiendo. Entonces fíjense que con switch tenemos más operadores, tenemos más lógica, podemos hacer diferentes operandos con rangos, etc. Es distinto que hacerlo con if. If se hace para evaluaciones muy puntuales y cortas, y con switch se hace para evaluar casos específicos y con una lógica muy puntual. Con esto terminamos el video de switch y pues nos vemos en la próxima.